Mi ex se quedaba con todo lo mío que tocaban nuestros hijos, hasta que llamé a la policía, pero lo que perdió ella fue mucho más que las cosas. Mi ex esposa Mildred y yo nos divorciamos hace algunos años, y de ese matrimonio quedaron nuestros 3 hijos, de 16, 14 y 12 años, que criamos a medias con custodia compartida y sin que ninguno le pague manutención al otro. Yo tengo 41 años y ella 39. El divorcio no terminó bien, no hubo un escándalo de película, pero sí un rencor de fondo de esos que no explotan ni se apagan, y por eso desde entonces nos comunicamos solo a través de una aplicación de coparentalidad, por escrito y únicamente por temas de los chicos. Vengo a contar todo esto porque ese rencor de fondo desembocó en algo que no me esperaba, que tuviera que llamar a la policía 3 veces a la casa de la madre de mis hijos para recuperar cosas que son mías, y que aún así un montón de gente me esté diciendo que el malo soy yo. Mildred tiene la costumbre, desde hace un tiempo, de quedarse con cualquier objeto mío que mis hijos lleven a su casa, como si cruzar su puerta convirtiera lo mío en suyo. Suena raro dicho así, lo sé, pero cuando cuente los 3 casos van a ver que no exagero ni un poco. Y ese detalle de que toda nuestra comunicación pasa por una aplicación escrita, que al principio parecía solo frialdad entre 2 ex que no se soportan, terminó siendo lo más inteligente que hice, porque cada palabra quedó registrada con fecha. Mildred se volvió a casar hace un tiempo. Su nuevo esposo se llama Chester y trajo a la relación 2 hijos varones de un matrimonio anterior, de 15 y 13 años. O sea que la casa donde mis hijos pasan la mitad de su tiempo es una casa con 5 chicos, los 3 míos y los 2 de Chester, más 2 adultos. Una familia ensamblada numerosa, con todo lo que eso implica. Con Chester no me hablo, y lo aclaro para que no se malentienda, no es que nos odiemos ni que hayamos tenido un encontronazo. Simplemente no cruzamos más de un saludo seco cuando coincidimos en un intercambio de los chicos. Cada uno en su esquina, como 2 boxeadores que decidieron no pelear. Hasta acá todo sería una familia ensamblada como tantas, con sus tensiones lógicas y manejables. El problema, el verdadero problema, empezó cuando Mildred decidió, sin anunciarlo pero dejándolo clarísimo en los hechos, que todo lo que entraba a su casa pasaba automáticamente a ser de su casa, sin importar de quién fuera el objeto ni cómo había llegado hasta ahí. El primer incidente fue con un teléfono. Mi hijo mayor, el de 16, se quedó sin celular porque uno de los hijastros de Mildred se lo rompió. No voy a entrar en cómo, pero el aparato quedó inservible, y Mildred dejó bien claro que ella no iba a reemplazarlo. O sea que el hijastro rompe el teléfono de mi hijo y mi hijo se queda sin nada. Esa era la lógica. Para que el chico no quedara incomunicado, le di mi teléfono viejo, uno que ya no usaba pero que funcionaba perfecto. Mío, comprado por mí, prestado a mi hijo. Hasta ahí ningún misterio sobre de quién era. Pues bien, en el siguiente intercambio, el teléfono se fue con mi hijo a casa de Mildred, y ahí se quedó. La explicación que me llegó, a través de mi propio hijo, fue que en esa casa habían decidido que el teléfono se quedaba ahí. Mi hijo me lo contó incómodo, como pidiendo perdón por algo que no era su culpa, y eso ya me molestó más que la pérdida del aparato en sí. Fui en persona a pedirlo, sin escándalo, simplemente a buscar lo mío. La respuesta de Mildred fue que ella tenía todo el derecho de confiscarlo. Confiscarlo. Esa fue la palabra que usó, como si fuera una autoridad aduanera y mi teléfono fuera mercancía ilegal. Le expliqué que era mi teléfono, que yo se lo había prestado a nuestro hijo justamente porque sus hijastros le habían roto el suyo, y que lo lógico era devolverlo. No hubo caso. Hice el seguimiento por la aplicación, por escrito, pidiendo de nuevo que me devolviera mi propiedad, y la respuesta que me llegó, también por escrito y con su nombre arriba, fue que lo superara, que no lo iba a devolver y que dejara de hacer problema. Guardé ese mensaje. En ese momento no lo hice con ninguna estrategia en mente, lo guardé casi por costumbre. No sabía todavía cuánto iba a necesitar esa costumbre, pero algo me decía que ese teléfono no iba a ser la última cosa mía que desapareciera en esa casa. El segundo incidente fue con mi hija, la de 14, y unas herramientas mías. Ella las necesitaba para una tarea de la escuela, un trabajo manual, y se las llevó de mi casa con mi permiso. El problema fue el calendario. Ese era un día de intercambio de custodia, así que mi hija salió de mi casa con las herramientas, fue a la escuela, y de la escuela se fue a casa de su madre, porque le tocaba esa noche con ella. Las herramientas viajaron con ella sin escala por mi casa. Y, como ya se imaginan, no volvieron. El argumento de Mildred esta vez fue distinto, pero igual de creativo. Dijo que no le parecía apropiado que mi hija de 14 años anduviera con esas herramientas, que eran peligrosas o vaya uno a saber qué, así que decidió quedárselas. Y acá está el detalle absurdo, mi hija las había usado para una tarea escolar que el colegio le pidió, con mi permiso, sin ningún problema. Si fueran tan inapropiadas, la escuela no las habría incluido en el trabajo. Pero a Mildred no le hizo falta que el argumento fuera coherente, le bastó con que sonara a preocupación de madre. No me preguntó, no me avisó, no propuso un día para devolverlas. Simplemente determinó que eran inapropiadas y se las quedó, como si el hecho de que algo le pareciera mal le diera automáticamente la propiedad sobre el objeto. Mi hija, dicho sea de paso, quería devolvérmelas. Ella misma me dijo que había intentado traerlas de vuelta y que su madre no la dejó. Otra vez pedí que me las devolviera. Otra vez la negativa rotunda. Y otra vez conseguí todo el intercambio por escrito, con su respuesta clara y fechada, guardada en la misma carpeta que la del teléfono. La carpeta ya empezaba a tener un volumen que decía bastante por sí solo. El tercer incidente fue el que me hizo decir basta, y es el que muchos van a discutir. Mi hijo menor, el de 12,
tenía una tarea sobre aparatos tecnológicos antiguos. Le presté un iPod viejo que tengo guardado hace años, uno de esos que ya son piezas de museo, justo el tipo de cosa que servía perfecto para esa tarea. Mío, prestado a mi hijo, para un trabajo puntual de la escuela. El mismo esquema de siempre. Resulta que el hijastro de 13 de Mildred tenía la misma tarea, pero asignada para otro día distinto. Y Mildred, fiel a su criterio de que todo lo que entra a su casa es de su casa, decidió que ya que el iPod estaba ahí, los dos chicos lo iban a usar. El mío para la tarea de mi hijo, y después el mismo aparato para la tarea de su hijastro. Para ella era de lo más práctico, un solo iPod resolviendo dos tareas. Qué eficiente. Para mí era la tercera vez que mi propiedad se convertía en recurso compartido de una familia a la que no pertenezco. Cuando mi hijo me contó, pedí que me devolviera el iPod, porque era mío y mi hijo ya había terminado su trabajo con él. La respuesta fue la misma de siempre, que estaba en su casa y que lo iban a usar hasta que el hijastro terminara. Conseguí el intercambio de correos, lo sumé a la carpeta que ya tenía dos casos anteriores, y esta vez no me quedé esperando con la mano abierta. Llamé a la policía, y sé que muchos van a pensar que llamar a la policía por un iPod viejo es una exageración de un hombre amargado, así que aclaro la lógica, porque la pensé bien antes de marcar. No era por el iPod. El iPod tiene años y no vale prácticamente nada, lo podría reemplazar con lo que tengo en los bolsillos. Era por el patrón, y el patrón sí vale, porque el patrón define cómo va a ser el resto de la convivencia. 3 veces seguidas, con 3 objetos distintos y 3 excusas distintas, Mildred había establecido en los hechos que mi propiedad dejaba de ser mía en el instante en que cruzaba la puerta de su casa. El teléfono porque sí, porque podía. Las herramientas porque le parecían inapropiadas. El iPod porque su hijastro tenía la misma tarea. Cada excusa era diferente, pero el resultado era siempre el mismo, lo mío se quedaba con ella. Si yo dejaba pasar el tercero, estaba firmando la regla en silencio, y la regla era que cualquier objeto mío que tocaran mis hijos pasaba a estar disponible para su nueva familia. Eso no lo iba a aceptar. Así que llamé a la policía, no para que la arrestaran ni para hacer un escándalo, sino para dejar constancia oficial y para que alguien con autoridad le explicara lo que yo ya le había explicado 3 veces sin éxito. Y resulta que cuando un oficial se presenta en la puerta y menciona que quedarse con la propiedad ajena tiene un nombre legal, las cosas aparecen muy rápido. Mildred devolvió todo. El teléfono que llevaba meses en su poder, las herramientas, el iPod, todo de golpe, porque ante un oficial las excusas creativas se evaporan. Pero perdió la compostura de una forma que hacía mucho no le veía. Estaba furiosa, no por haberse quedado con cosas que no eran suyas, sino porque yo había tenido el atrevimiento de involucrar a la policía por lo que ella seguía llamando insignificancias. Me dijo que yo podría haber esperado tranquilamente a que su hijastro terminara de usar el iPod y reclamarlo después, como si el problema fuera mi impaciencia y no su decisión de disponer de lo mío. Le respondí lo único razonable que se podía responder, que yo no iba a devolver ni a prestar nada a esa casa, y que lo que yo les doy a mis hijos no está disponible para sus hijastros bajo ninguna circunstancia. No le presté el iPod a su casa ni a su familia ensamblada. Se lo presté a mi hijo, para su tarea, punto. La distinción le parecía mezquina a ella y a mí me parece la cosa más básica del mundo. Ella insistió en que esto era mi lado rencoroso saliendo a la superficie, que ninguna de esas cosas era gran cosa y que si lo fueran yo nunca se las habría dado a mis hijos. Ese argumento, sinceramente, es el más débil de todos. El teléfono se lo di a mi hijo porque sus hijastros le rompieron el suyo y ella no pensaba reemplazarlo. Las herramientas eran para una tarea escolar y mi hija quería devolvérmelas, pero su madre se lo impidió. El iPod era solo para mi hijo menor. Que yo se los preste a mis hijos no significa que renuncie a que sean míos, ni significa que estén disponibles para una familia ensamblada que nada tiene que ver con esos objetos. Yo no estoy acá para equipar a los hijastros de mi ex. Para eso están ella, Chester, y quien sea de su lado. Quiero detenerme un segundo en el tema de la documentación, porque es la parte de la que más me preguntan y la que más me defendió. Cuando empezó todo esto, yo no guardaba nada. Confiaba en que una conversación de adultos bastaba. Después del teléfono entendí que con Mildred no alcanzaba con la palabra, que cada acuerdo, cada pedido y cada negativa tenían que quedar por escrito, con fecha. Por eso insistí en que toda la comunicación pasara por la aplicación de coparentalidad. No fue por frialdad, fue por supervivencia. Cuando llamé a la policía la tercera vez, no llegué con quejas, llegué con una carpeta de correos donde se veía clarísimo que yo había pedido mis cosas por las buenas, que ella se había negado por escrito, y que esto era un patrón repetido y no un capricho. Esa carpeta es la diferencia entre que me crean a mí o que me traten como a un ex resentido inventando historias. Aprender a cubrirme fue, tristemente, una de las habilidades que me dejó este divorcio. No sé si soy el malo por haber llamado a la policía. Para mí fue defender lo mío después de pedirlo por las buenas 3 veces y agotar todas las instancias razonables. Para ella fue una agresión imperdonable. Y en el medio de las dos versiones están mis 3 hijos, que al final son los únicos que de verdad me importan en toda esta historia. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde la llamada a la policía y puedo contar en qué quedó la cosa, porque algo cambió, aunque no para mejor. Mildred no volvió a quedarse con nada de forma tan descarada, pero solo porque ahora sabe que respondo y que tengo todo documentado. De fondo no cambió nada, cambió de método, que no es lo mismo. En lugar de confiscar, ahora marca territorio de otra forma más sutil. Cuando mis hijos quieren llevar algo mío a su casa, ella les dice de antemano que no lo lleven, que las cosas de papá se quedan en casa de papá. Dicho así suena hasta sensato,
casi maduro. Pero el efecto real es otro. El efecto es que mis hijos dejaron de sentirse libres de moverse entre las dos casas con sus propias cosas, porque cualquier objeto que cruce la frontera se volvió un problema potencial. Antes el problema era que ella se quedaba con lo mío. Ahora el problema es que mis propios hijos viven calculando qué pueden y qué no pueden llevar, para no generar un conflicto entre sus padres. La verdad, no sé cuál de las dos versiones es peor, si la del robo directo o la de los chicos andando con pie de plomo. Lo que de verdad me pesa de todo esto, mucho más que cualquier objeto, es cómo lo viven mis hijos. Mis hijos no son tontos, ninguno de los tres. El mayor, el de 16, entiende perfectamente lo que pasa y le molesta, sobre todo porque todo empezó con su teléfono, así que él se siente el origen involuntario del lío. Le he dicho 1000 veces que nada de esto es su culpa, pero a los 16 uno carga esas cosas igual. Mi hija, la de 14, quedó marcada con lo de las herramientas, porque ella lo único que hizo fue cumplir con una tarea de la escuela y de golpe se encontró en el centro de una pelea entre su mamá y su papá. Me confesó que ahora le da miedo pedirme prestado cualquier cosa para el colegio, y eso me parte, porque es exactamente lo contrario de lo que un padre quiere generar. Y el menor, el de 12, es el que más me preocupa de todos, porque ya desarrolló el reflejo de preguntar, antes de llevar cualquier cosa a la otra casa, si va a haber problema. Un chico de 12 años no debería estar calculando la logística política de un par de zapatillas, un cargador o un libro. Eso es lo que más bronca me da de todo este asunto, no los objetos que se perdieron y se recuperaron, sino que mis 3 hijos estén aprendiendo a moverse por su propia vida pisando con cuidado, midiendo cada paso para no encender una mecha. Sobre Chester, el nuevo esposo, por ahora se mantiene al margen, al menos de cara a mí. No me ha escrito ni me ha encarado, y los intercambios siguen siendo entre Mildred y yo. Pero por lo que me cuentan mis hijos, de puertas para adentro sí opina, y opina del lado de su esposa, lo cual tampoco me sorprende, es su mujer. Lo que sí me llama la atención, y lo digo sin rencor, es que un hombre adulto permita que el teléfono y el iPod de los hijos de otros se usen para equipar a sus propios hijos. Sus hijos, los hijastros, no tienen la culpa de nada en todo esto, son chicos que usaron lo que un adulto les puso en la mano. El que debería haber puesto el freno es Chester, que es el adulto de esa casa junto con Mildred. Si yo estuviera en su lugar, viendo que mi esposa se queda con las cosas del ex para dárselas a mis hijos, lo primero que haría sería frenarlo, aunque sea por una cuestión de orgullo propio. Pero cada casa es un mundo, y por lo visto en la de ellos esto se considera normal. Sobre la dinámica de custodia, en los papeles sigue exactamente igual, mitad de mes con cada uno, sin manutención, como siempre. Lo que cambió por completo es el clima alrededor de esos intercambios. Antes eran fríos pero funcionales, un saludo seco, los chicos pasaban de un auto al otro, y listo. Ahora cada intercambio tiene una capa de desconfianza permanente flotando encima. Yo me veo obligado a revisar, casi como un inventario, que mis hijos no se lleven nada mío de valor a la otra casa. No lo hago porque desconfíe de ellos, lo hago porque no quiero ponerlos en la posición de tener que defender un objeto frente a su madre, una pelea que ningún chico debería pelear. Es una forma triste y burocrática de organizar la vida con tus propios hijos, revisar mochilas como si fueran a cruzar una aduana, pero es la que el patrón de Mildred me obligó a adoptar. Yo no elegí volverme así de cuidadoso, me empujaron. Y si alguien se pregunta si me arrepiento de haber llamado a la policía por un par de objetos, la respuesta es clara y no me tiembla. No me arrepiento. Recuperé mis cosas, que era el objetivo concreto, y dejé sentado un precedente, que era el objetivo de fondo. Lo único que lamento, y lo lamento de verdad, es que haya hecho falta llegar hasta una llamada al 911 para que se respetara algo tan elemental como que lo mío es mío. Pedirlo 3 veces por las buenas debería haber bastado. Con cualquier persona razonable habría bastado. Con Mildred no bastó, y eso no es algo que yo haya elegido. Actualización 2. Pasaron algunas semanas desde la primera actualización y volví porque ocurrió algo nuevo en un intercambio, algo que cruzó una línea distinta a las anteriores, y porque la conversación que tuve con Mildred a raíz de eso me obligó a admitir, frente a ustedes al menos, algo que venía evitando decir en voz alta. Lo nuevo fue esto. Mi hijo mayor cumplió años y le regalé una campera buena, de marca, de las que cuestan un buen dinero, algo que él venía queriendo hacía rato y que yo guardé para su cumpleaños. La estrenó el mismo día, le encantó, no se la quería sacar. Y por supuesto, cuando le tocó irse a casa de su madre, quiso llevarla puesta para usarla esos días. Yo dudé. Por todo lo que ya les conté, sabía perfectamente el riesgo, pero no le voy a prohibir a mi hijo de 16 años que use su propio regalo de cumpleaños, porque eso sería castigarlo a él por la conducta de su madre, y él no tiene nada que ver. Bastante tiene con vivir entre dos casas en Guerra Fría. Así que mordí el riesgo y dejé que la campera se fuera con él. Y la campera, como ya habrán adivinado a esta altura, no volvió en el siguiente intercambio. Esta vez la excusa fue de otro nivel. Mildred dijo que la campera le quedaba bien también a uno de sus hijastros, el de 15, y que entre los dos chicos la iban a compartir. Compartir. Esa fue la palabra. Una campera que yo le regalé a mi hijo por su cumpleaños, con su nombre y todo en la idea del regalo, convertida de un día para el otro en propiedad común de la casa, disponible para un chico que no es mi hijo. Ni siquiera era un objeto de uso escolar como las veces anteriores, era un regalo personal, lo cual lo hacía todavía más descarado. Ahí entendí que esto no iba a parar nunca por sí solo,
que cada cosa nueva que entrara a esa casa iba a correr el mismo riesgo, y que yo tenía que decidir si volvía a escalar o si dejaba pasar para no vivir en guerra permanente. Lo pensé bastante, más que las veces anteriores, porque la campera no era como el iPod. La campera tiene valor real, no es un aparato viejo de descarte, y además era un regalo personal de cumpleaños, no un préstamo para una tarea. Eso la ponía en otra categoría. Tenía varias opciones sobre la mesa. Podía llamar a la policía de nuevo, como la vez del iPod. Podía meter un abogado y mandar una carta formal. Podía incluso pedir una modificación del régimen de custodia argumentando el patrón completo, que para eso tengo la carpeta con los 4 casos documentados al detalle. Y les confieso que por un momento estuve a punto de ir por la vía más dura, porque ya estaba harto. Pero me frené, y me frené pensando en mis hijos, en lo agotados que están de que cada objeto que entra a esa casa se transforme en un campo de batalla entre sus padres. Meter abogados significaba meses de tensión, audiencias, declaraciones, y ellos en el medio otra vez. Así que elegí un camino intermedio, más quirúrgico. Reclamé la campera por la aplicación, por escrito, dejando la constancia de siempre, y le avisé con total claridad y sin amenazas vacías que si esta vez no volvía, no iba a ser la policía la que tocara su puerta, iba a ser mi abogado pidiendo revisar todo el historial documentado. La campera volvió en 2 días, sin discusión. Resulta que a veces no hace falta usar el arma, alcanza con que sepan que la tenés cargada y que ya demostraste que la usas. Pero la conversación que vino después es la que me dejó pensando. Mildred me llamó, cosa que casi nunca hace, y en algún punto de la discusión me lanzó la pregunta directa. Me preguntó si todo esto era de verdad por las cosas, o si en el fondo era por ella y por Chester. Si yo estaba usando los objetos como excusa para hacerles la vida difícil porque no soportaba que ella hubiera rehecho su vida. Y acá viene lo que me costó admitir, porque la respuesta honesta no es tan limpia como me gustaría que fuera. No es completamente por las cosas. Si fuera solo por los objetos, probablemente dejaría pasar un iPod viejo sin perder el sueño. Lo que no puedo dejar pasar es la idea de fondo, y la idea de fondo es que mi lugar en la vida de mis hijos sea tratado como algo descartable, reemplazable, absorbible por la familia nueva. Cuando Mildred se queda con lo que yo les doy a mis hijos y se lo entrega a sus hijastros, lo que me está comunicando, aunque no lo diga con esas palabras, es que lo que viene de mí en esa casa no tiene peso, no merece respeto, es materia prima para redistribuir como ella vea. Y sí, eso toca un nervio que está muy por encima de un teléfono, unas herramientas o una campera. Es el nervio de un padre divorciado que ya tiene la mitad del tiempo con sus hijos y que no piensa ceder también la dignidad de lo que les aporta. Así que cuando me preguntó de frente si esto era por ella, no le di el gusto de admitirlo en el momento, porque en el calor de la discusión habría sonado a que ella tenía razón. Pero a ustedes, que me hicieron la misma pregunta en los comentarios con toda la honestidad, si se los digo, no es solo por las cosas, es por lo que las cosas significan, y lo que significan es mi lugar. Eso no quiere decir que ella tenga razón en quedarse con lo mío. Que quede bien claro. Una cosa es que yo tenga un nervio tocado y reconozca que esto me toca algo personal, y otra muy distinta es que ella tenga derecho a quedarse con objetos que no le pertenecen. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Yo puedo admitir que el asunto me duele más de lo que un teléfono o una campera justifican por su precio, y ella sigue sin tener ningún derecho a confiscar lo que no es suyo. Que yo entienda y confiese mi propia parte emocional en todo esto no la limpia a ella ni un poco de la suya. Tampoco la pinto como un monstruo, porque acá hay rencor de los dos lados y un matrimonio que terminó mal, no soy ingenuo. Pero reconocer que la relación está envenenada para ambos no cambia el hecho concreto de que la que se queda con cosas ajenas es ella, no yo. Sobre cómo quedó todo, les cuento el estado actual sin adornarlo ni hacerlo más bonito de lo que es. La coparentalidad sigue siendo una trinchera, no nos vamos a engañar. Mis hijos siguen yendo y viniendo, mitad de mes con cada uno según el acuerdo, y yo sigo documentando cada cosa por la aplicación como un contador obsesivo, porque ya aprendí, a fuerza de golpes, que ese registro escrito es lo único que de verdad me protege en este conflicto. Mildred sigue convencida de que yo soy un hombre rencoroso que no la dejó rehacer su vida en paz, y yo sigo convencido de que ella confunde tener la casa donde duermen mis hijos con tener derecho de propiedad sobre todo lo que cruza su puerta. Esas dos lecturas de la misma realidad no se van a reconciliar nunca, y a esta altura ya ni lo intento. No hablo con ella más de lo estrictamente necesario, y cuando hablo por escrito. Por ahora las cosas quedaron así, sin un final ordenado, porque estos asuntos no se cierran de un día para el otro. Recuperé la campera, recuperé antes el teléfono, las herramientas y el iPod, y tengo la carpeta de documentación cada vez más gruesa por si hace falta llegar a un abogado en algún momento. Voy a seguir dándoles a mis hijos lo que necesiten, porque son mis hijos y no pienso castigarlos por la conducta de su madre, pero ya sin la ingenuidad de antes, sabiendo que cada cosa puede volver a desaparecer y que tengo como traerla de vuelta. No espero que Mildred cambie. A esta altura solo espero que, cuando mis hijos sean grandes y miren todo esto para atrás, recuerden que su papá nunca los usó como arma y que siempre defendió lo justo de la forma más tranquila que pudo. Si llego a eso, me doy por satisfecho. Mientras tanto sigo acá, documentando, criando, y esperando que algún día esta coparentalidad se parezca un poco menos a una trinchera. No tengo más que contar por ahora.